Solo somos acampantes provisorios de este mundo. ¿Cómo habitarlo de modo más libre, menos dañino, ser capaces de tejer otras vidas? ¿Cómo no olvidar que a veces hay que acercar leña seca para el fuego de otros y también aprender a pedir lo que necesitamos? Compartir modos de hacer o el saber de unos oficios terrestres. La imaginación para construir redes en las que sea posible pensar la amistad, el amor, el juego, el trabajo, el alimento, el tiempo, más allá de las lógicas de la productividad, el cisexismo, la competencia. Para inventar necesitamos cómplices. Para ser libres, una o varias confabulaciones. Parar la pelota, con Moshi Schwarzer. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este campamento feminista. Acá estamos tramando desde el feminismo nuevas alianzas, nuevas formas para pensarnos en este mundo. Hoy con María Pía López, militante, escritora y yogi. Mi nombre es Camila Belizán, soy radialista popular comunitaria y cumbiera. Así elijo hoy. Muy bien, así en este campamento empezamos diciendo qué es lo que deseamos ser también, y por eso esas elecciones, porque el campamento es una invitación a encontrarnos, a conversar, pensar juntos, desanudar algunas cuestiones, descubrir problemas y descubrir posibilidades y potencialidades. También, ¿por qué no?, compentichear un poco. En este encuentro con nuestro invitado especial, que es Moshi Schwarzer, en nuevas formas de pensar para habitar este mundo y con una presentación que él mismo eligió, que es activista y militante del deporte, docente de ESI y profe de fútbol. Y algunas cositas más, ¿no? Sí, Moshi, extraordinario, invitado y aliado para muchas cosas. Es además escritor de un libro precioso que se llama Que otros jueguen lo normal y es apicultor. ¿Qué te parece si vamos a ver este capítulo? Vayamos. Bienvenido, Moshi, a este campamento que tenemos acá con Camila. Gracias por la invitación. Muy contento de estar acá, de campamento. Bueno, y hablando de campamento, nosotros ya saben quienes siguen este ciclo, que invitamos siempre a elegir una instantánea, una pequeña imagen en la cual que sea significativa, y aquí Moshi eligió una imagen de un campamento que nos contará por qué. Sí, es una foto de un campamento en el que yo participé, que soy el que se está comiendo la tostada ahí bueno, también está mi otra prima comiéndose la tostada, pero de buzo verde soy el que está comiéndose la tostada con mi abuela atrás, mi tía que tiene la malla roja, mi prima Ana, que está comiendo una tostada, y mi hermana que se ve chiquitita ahí. Bueno, es un campamento en San Luis, en los 90, no sé exactamente el año, yo debería de tener ahí 9 años, algo así. Ahora tengo 40, así que no se tendría que hacer la cuenta de qué año del 90 cae, pero en un lugar donde iba a haber se estaba haciendo un camping, pero todavía no había nada, y la persona era amiga de mi tía, y entonces acampamos ahí como, en mi mente, fueron años, pero en realidad tal vez fueron 15 días que estuvimos ahí solamente, en ese momento, bueno, solo nosotros ahí, que eran mi tía, mi abuela, mi vieja, mis dos primas, mi hermana y yo. Y bueno, y mi abuela que vino unos días. Nada, soles totales ahí en ese campamento, y para mí irme de campamento es parte de mi ser,
cuando renuncié a la oficina después de muchos años de relación de dependencia, pedí que me regalen una bolsa de dormir, porque siento como que la idea de campamento y de poder como, nada, ese tipo de organización me genera como, nada, me hace bien. El pensamiento ya solo me ayuda un montón. Así que bueno, como el programa se llamaba Campamento, me motivó mucho a participar y cuando me preguntaron una foto, siento que esa foto tiene algo, nada, o sea, mucho de mí, digamos. Hermoso, hermoso, y te agradecemos muchísimo que además hayas podido pensar en el nombre de este campamento al que te invitamos, y estamos absolutamente felices que hoy estamos compartiendo, aunque sea en la virtualidad. Nos gusta pensar con Pía que es un fogón virtual acá y hay alguna carpa por ahí y hay pasto y demás. Y hablando en ese sentido, vos hablas constantemente, ¿no? De habitar, de acampar, vamos a decir, otros modos este mundo, ¿no? Maneras hackeantes, decís. ¿Qué quiere decir esto? En el plano de la familia, en el plano del alimento, en el plano de los vínculos, de los amores, ¿por qué no? De las distintas formas de vivir. ¿Qué herramientas, Mochi? ¿Cómo se acampa este mundo? Uf. Primero, o sea, como decir bueno, que siempre es como con un poco la sensación de intemperie o de como de contexto de intemperie, en el sentido de que no hay lugar seguro, no hay lugar ideal, no estamos rodeados de contradicciones y de complejidades, y entonces, bueno, hay algo ahí de como las organizaciones familiares, vinculares, comunitarias, digo, podemos mirarlas como en distintos niveles en las que nos organizamos y en las que convivimos, que bueno, que tienen que sortear distintas complejidades. Pienso, no sé, y que los contextos como sociales que estamos viviendo, pienso en este campamento virtual y, y en cómo nuestros lazos vinculares han tenido que un poco sostenerse por lo virtual y al mismo tiempo se han desgastado por lo virtual. Y, y bueno, justo en este momento, en los grupos donde tengo participación política afectiva, que es un poco militancia, pero también yo milito con mis amigues, con mis afectos, no sé, tengo un grupo de participación política de lectura con mi compañera y con personas que son mis mejores amigas, por decirlo de alguna manera, en esas categorías, y que en los últimos tiempos nos hemos peleado, digamos, hemos tenido discusiones complejas, ¿no? Y que tienen que ver un poco con discusiones que tienen que ver como con las nuevas reglas del mundo, con si te juntás o no te juntás, cuán estrecho o no estrecho, digo, como negociaciones, como con nuevas reglas de convivencia que tienen que ver como de alguna manera lo objetivo de esto, de la pandemia y del contagio y de como de esta cosa del discurso de la ciencia, ¿no? Y de que de alguna manera pareciera ser que es la única verdad que nos queda, y al mismo tiempo complejidades menos exactas o menos posibles de aprender, que son como esto, ¿viste? Los discursos políticos y entonces algunos nos vamos más para un lado, otros para el otro, y de repente es como una bola ahí que todos nos estamos peleando, y de repente resultado electoral, y se acomoda el carro de nuevo y decís, no, pará, no nos podemos estar peleando por esto, no podemos, y entonces de alguna manera creo que en estas formas hackeantes hay algo de, primero un tiempo como distinto, que un poco es el tiempo del campamento, viste que en el campamento no es, me voy a hacer un mate y prendiste la hornalla y te tomaste el mate a los 10 minutos, tenés que buscar leña, y que si estaba mojada, y que si había viento, y que si justo se me cayó la pava y se apagó, no sé cómo. Entonces, tipo, el tiempo, digo, de escucharse. Justo estaba leyendo ahora estos días una nota sobre los 100 años del nacimiento de Freire, y que hablaba sobre el tiempo como del escuchar, y bueno, la nota era una nota de página en relación, bueno, a todo esto que está pasando con lo del cambio de gabinete, y bueno, esta cosa de Alberto que dijo escucharse, bueno, y como algo de que, no sé, yo siento que no, digamos, como eso, de que no hay que inventar más nada, sino como que hay que volver a ciertas fuentes.
Claro. a ciertos bosques que guardan la leña seca. No sé, me fui muy lejos con la reflexión, pero algo de los tiempos y de esto, me digo, como en las estrategias de hackear, eh, pienso como herramientas, ¿no? Como el tiempo creo que es algo que tenemos que darnos y entender que no todo es una vorágine instantánea y que entonces a veces no se puede no se puede resolver hoy, ahora, acá, ni en esta pantalla, ni en esta, y tal vez, sí, en 20 días cuando todos nos hayamos podido hacer ese hueco en la agenda. Y por otro lado, pienso de no, esto como de acomodar, no sé cómo sería la palabra, ¿no? Pero como de acomodar los melones del carro cuando un poco dimensionás, un poco pones en contraste y en perspectiva, esto como perspectivar, digamos, sería una palabra, como lo que nos enoja, lo que nos genera ansiedad, y entonces poder ver en ese ejercicio de perspectiva, poder ver, digamos, cuáles son las cosas que nos hacen mal. No quiero decir dónde está el enemigo, porque tampoco creo que sea algo tan definido, ¿no? Pero como poder eso, no enojarnos entre nosotros y poder decir, bueno, y eso también me parece que es algo que en la práctica del campamento se vive mucho, porque justamente como tomar algo calentito es tan costoso porque te necesitas de tantos elementos que mejor llevarse bien para así, mientras una etapa el viento, el otro fue a buscar una leña seca, como algo, bueno, eso. Ahí está, me parece que hay algo del orden de la necesidad de construir red, ¿no? Construir en conjunto, y que en situaciones de intemperie eso queda siempre tan visible y tan imprescindible. Pero pensaba también las dimensiones que tiene ese acampar que te señalaba Camila. Por ejemplo, implica otra relación con los alimentos, implica otra relación con la producción que no sea el mercado, implica otra relación con lo que llamamos familia. Un poco pensar eso de las estrategias políticas de habitar este mundo de maneras alternativas, digamos, o díscolas. Sí, justo ayer fuimos con Fútbol Militante y con otras personas también, pero bueno, Fútbol Militante es como mi espacio de construcción política, militante, activista. Dos cosas en relación a eso, justo los alimentos y el acampar. Ayer estuvimos en el Festival de la UTT, que hicieron el 20 y el 21 de septiembre por la ley de tierras ya. Y yo sentía como que, bueno, justo cayó martes, el día del festival, que era el día que entrenamos, entonces una decisión política de decir, movemos el entrenamiento y nos vamos al Festival de la UTT por la ley de tierras. Y había bastante gente, yo igual esperaba más, porque siento que en este mundo y en todo lo que está sucediendo, si para algún lado hay que torcerse, no sé si es derecha o izquierda, pero estoy seguro que es para alimentos sin agrotóxicos, o sea, como que no, como que sí, que en términos de lo que nos organizamos y en términos de hackear y en términos de pensar la alimentación como parte de algo de lo que nos organiza, porque es lo que nos mantiene vives, entonces hay algo del alimento que de alguna manera, después de tantos años de estar ciegues frente a la cosa, pareciera ser que se empieza a ser más visible, ¿no? Porque en realidad no es que nunca se dijo o que la información nunca estuvo ahí, digamos, porque sería también injusto para los pueblos originarios, digamos, que lo vienen diciendo, quienes quedaron lo vienen diciendo, aunque no los escuchemos, y porque después hay un montón de movimientos sociales que se vienen organizando hace muchísimos años, desde muchísimo antes que la pandemia, en relación a estas problemáticas de la alimentación. Y bueno, ayer yo sentía que estando ahí en ese festival de la UTT, que para mí hoy, que estoy acá en la urbanidad, digamos, siento la UTT como una manera como una propuesta política organizacional que está pensando
políticamente el alimento. Entonces creo que ahí hay algo en ese tipo de espacios. Y después más, a nivel más chiquito, pienso que con Fútbol Militante habitamos un espacio que se llama La Concha de Fútbol, que está en el kilómetro 80 de la Ruta 3, en Cañuelas, en donde estamos construyendo un refugio que hoy en día no hay, digamos, no tenemos por ahora luz eléctrica en el lugar, sí tenemos acceso a un lugar con luz eléctrica, pero que está más lejos, y en donde hoy acampamos, porque el techo está en construcción, digamos, no hay, se está construyendo lo que sería el refugio, pero cuando hace 5 años que vamos, y hace 5 años que lo que hacemos es acampar, y el tema del alimento ha sido algo que hemos ido cambiando incluso en la organización, como de, a lo mejor al principio se comía más carne, se dejó de comer carne, al principio comprábamos, no sé, en la verdulería de la esquina cada uno compraba, bueno, yo llevo tomate, yo llevo lechuga, después al final había todo tomate o todo lechuga, no sé, como... Y eso lo hemos ido un poco por el aprendizaje del hacer, pero también por mirar estas otras referencias que empezaron a tener más visibilidad. Y entonces empezamos, por ejemplo, en el último campamento de largo que hicimos este verano que pasó, que estuvimos como 25 días todos de corrido, acampando, construyendo el techo del refugio. No los 20, 25 días, pero los primeros 15 días de campamento pudimos garantizar alimentos sin agrotóxicos y comprados en formas de economía más sustentables, digamos, con una huella ecológica menos esclavista, tanto para animales humanos como no humanos. Y bueno, fue un desafío, porque éramos muchas personas durante muchos días, y ahí te das cuenta, viste, que la comida lleva tiempo, lleva rato. Con mi compañera, un poco la pelea doméstica ahora pasa por quién no va a buscar el bolsón el sábado a la mañana, y es como una organización, viste, la comida y comer sano, y a un precio más justo, como... Pero bueno, ahí hay algo que justamente que hay que hackear, pienso que no es casualidad que lleve tiempo y que conlleve una discusión sobre la organización familiar, tener que resolver comer más barato y más sano. O sea, me parece como obvio en algún sentido. Una ronda, te proponemos imaginarte esto, una ronda a la que invitamos a una compañera que efectivamente está siendo invitada también a este campamento, que es Ileana Arduino, abogada, parte de INESIP, que te dejó una pregunta, Moji. Hola Moji, quería hacerte la siguiente pregunta. Si podés contarnos un poco más sobre la distinción entre fútbol feminista y fútbol femenino, y más allá de las grandes ligas y tus reflexiones sobre eso, ¿cuánto crees que posibilita o limita esa transformación hacia un fútbol feminista, la persistencia de la distinción entre lo femenino y lo masculino tan propia del mundo del deporte, ¿no? Bueno, qué difícil. Antes como que cambió esa pregunta, ¿viste? Porque antes era más fácil, digamos, cuando el feminismo no estaba tan masificado, tan mainstream, tan más accesible, no solo por lo mainstream, pero digamos que no era tan parte de nuestra vida. Cuando apareció el fútbol feminista, de alguna manera se distinguió rápidamente del fútbol femenino, como que era muy fácil distinguir, y hoy en día siento como que yo un poco discutimos un poco sobre qué significaba que sea feminista, y para mí que sea un fútbol feminista o cualquier cosa que sea feminista tiene que discutir de alguna manera, o tiene que tener como propuesta algo más emancipatorio, no tan de adaptarse o acordar, sino como que hay algo más de una seña más de rebeldía, justamente, más de disidencia, ¿no? Como con esa potencia. Y yo siento que de alguna manera el fútbol feminista, por cómo viene, la verdad es que la pandemia también lo cambió todo, como digamos, hace 2 años que no tenemos encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis y trans, entonces también es difícil hablar como de el fútbol femenino feminista, que de alguna manera responde a
siempre hablamos de feminismos, entonces también es, pero yo siento que de lo que me quedó como sensación, si podemos decir que el encuentro plurinacional es como una representación, ¿no?, de algunos discursos y de algunas ideas, es que el fútbol feminista se estaba metiendo muy en la agenda de la profesionalización del fútbol, dentro de la AFA, dentro de la institución AFA, y para mí eso lo vivo con una contradicción, ¿no? Que estoy igual en esa contradicción, estoy un poco más en contra o más como desilusionado de que esa haya sido la agenda que se impuso, porque me parece que el feminismo justamente lo que nos aporta también es la posibilidad de pensar otras formas de organización en donde se discute con la forma de organización patriarcal. Y entonces en esto de entre ir por adentro o ir por afuera, yo siento que en relación al fútbol, nunca, ni las mujeres cis, hetero, ni las lesbianas, ni ninguna otra identidad que no sean los varones hetero cis, estaban adentro de la AFA. Entonces me parecía como una oportunidad, siento yo, histórica, de poder justamente con toda esa fuerza y esa potencia, al no haber un adentro, donde, bueno, vos decís, bueno, veníamos medio por acá, entonces hagámonos más grande de donde veníamos, sino como que era una oportunidad para justamente hacer de cero por afuera. Bueno, eso siento que no sucedió y siento que, digamos, yo no sé hoy cuál es la agenda del fútbol feminista, digamos, o si el feminismo, que también esa es otra, si el feminismo o los feminismos tienen en su agenda el deporte, que yo creo que eso tendría que empezar a construirse más así, porque lo que le pasó a la selección, perdón, me voy de tema, ¿no? Pero lo que yo siento que le pasó a la selección femenina AFA es que cuando un grupo de activistas del deporte fuimos a buscarlas a Aeroparque, después de que venían de la Copa América, de hacerle el topollillo en la foto, porque habían hecho una buena Copa América sin recursos, y entonces como diciendo, bueno, acá estamos dándolo todo y la AFA que ponga algo, y ese empoderamiento tuvo que ver con el feminismo, digamos, con el movimiento en las calles, o sea, no se puede negar eso, pero claro, en ese vestuario faltó, yo siento, como esa mirada más política no solo por el feminismo, política en general, digamos, de la rama que sea, como que faltó ese hueso, y muy rápidamente nosotros fuimos con carteles que decían fútbol feminista, femenino, como que nombrábamos las dos cosas, y el Chiqui Tapia me vio con el cartel saliendo de Aeroparque y me dijo, feminista no, el fútbol va a ser femenino, como medio así, y un poco fue lo que fue, digamos, o sea, yo siento que nada, como que se perdió, o sea, le diría a la pregunta de Ile, le diría bueno, que siento que un poco el fútbol feminista fue un poco devorado por la agenda profesional del fútbol de esto de elite, y ahí vamos un poco a la segunda pregunta, que yo siento que hay que animarnos a construir otras formas, y cuando digo otras formas es, o sea, para que se den una idea de lo que es el fútbol, ¿no? En la 21-24, por ejemplo, los equipos de fútbol femenino barrial que no tienen, estoy diciendo equipos de fútbol que no tienen ni siquiera una canchita, o sea, que la canchita es literalmente un pedacito de tierra que ni siquiera hay un arco, o sea, eso es donde entrenan, hacen rifas para juntar a lo mejor 7.000 pesos para poder ingresar a un torneo. Y yo pienso, y eso obviamente esos torneos vienen de alguna manera con esta lógica, ¿no? Y con este horizonte del fútbol profesional, de llegar a la AFA, de jugar en primera, del sponsor, de Nike, de esa industria, digamos, como que sí, digamos, algunos llegan y se salvan, pero son muy, muy poquitos de lo que es la gran industria y de todos de futbolistas que quedan por detrás. Y en ese por detrás son estos equipos barriales juntando 7.000 pesos para que 30 nenas puedan ir al torneo el fin de semana. ¿Qué son esos 7.000 pesos para una economía de un barrio popular? Es como, entonces yo pienso que ahí hay algo que hay que hackear, y que pienso que ahí el Estado
Digo, ¿no? Como para tampoco pensarlos surrealistamente, ¿no? De, ¿qué hackear? ¿Qué hackear? Pienso que el Estado tiene que poner el dinero en proyectos más autónomos dentro de los territorios, de los barrios, en donde, digamos, la autonomía tiene que ver con poder decir a dónde van los recursos y también un poco decir con qué problemáticas se están dialogando. Digamos, el Estado tiene que poder también construir una manera de abordar esa diversidad, digamos, de sistematizar el abordaje a la diversidad. Y lamentablemente creo que tiene, digamos, lamentablemente para el Estado, yo lo digo con alegría, tiene que haber algo de reconocimiento y de dejar hacer sin tanta potestad. Y creo que en el deporte está bueno que se organice un poco más eso, autónomamente, las propuestas deportivas. No sé si contesté, me fui al diablo. No contestaste, pero dejaste abiertas muchos problemas, muchas cuestiones. Uno de ellos que pensaba cuando te escuchaba la primera parte de la respuesta a la pregunta de Ileana Arduino, era que es una tensión que me parece que aparece siempre en las discusiones dentro de los feminismos, que es, reclamamos que haya mujeres, ¿no? Ocupando distintos lugares, y por ejemplo que las jugadoras de fútbol tengan el mismo reconocimiento, las mismas chances que los jugadores varones cis. Pero al mismo tiempo no alcanza con eso, y yo digo, esto que está señalando con el fútbol pasa si lo discutimos en la política, lo discutimos con los cargos, en cualquier lugar, entramos a la misma cuestión, que es, no alcanza con que sean mujeres si eso no implica una discusión feminista de las reglas que se ponen en juego, y al mismo tiempo una lucha feminista es también acompañar aumentar las condiciones de las compañeras, de las personas que se dedican a eso, ¿no? Yo siento que eso tiene como algo del orden de una paradoja, y al mismo tiempo que nos obliga a pensar casi cuestiones tácticas, ¿no? De ir por este lado, pero también por este otro, y abrir esos otros diálogos, ¿no? Y pensar que la modificación final de las reglas exige como mucha voluntad de acampar con otros, ¿no? Incluso con otros que hoy quieren competir. Sí, total. Un poco implica acampar con otros que quieren competir. Creo que un poco el desafío está en hacer más sinceros esos acompañamientos y más iguales. Cuando yo traía esto de la UTT y que me imaginaba que había más gente, ayer en la UTT, en el festival de la UTT, no estaban los feminismos. Y es muy loco, porque hoy en día, si hay algo que hacen los feminismos, es estar hablando de los feminismos que están territoriales, del feminismo que discute con el acceso del alimento sano, ¿no? Como del feminismo popular, digamos, como un poco la agenda. De hecho, la UTT tiene una secretaría de género que vienen haciendo unas cosas, digo, más allá que después haya, como no sé, cosas, viste, diferencias políticas, o haya pasado esto acá, y el día que vos me dijiste, no, digo, más allá de eso, digo, como yendo a la lectura política más como del mapa, ayer no había movimiento feminista en la plaza, digamos, era mucha juventud, digo, como 30, 40 años, urbanes, digo, como también un poco, no había movimientos sociales. Digo, como, ¿quiénes son los primeros, digamos, quiénes, digamos, o sea, por lo menos en los libros que leí yo, dice que la clase trabajadora va al lado de la clase campesina, por decirlo, ¿no? Como hay algo, ahí hay un diálogo que entonces siento que, bueno, que eso, no basta con que sean mujeres, digo, como esto, como que el género, el otro día justamente, el lunes postelectoral, cuento una anécdota, pero llegó al grupo de fútbol militante una propuesta para hacer una entrevista y nada, y ya medio que venía como que la idea era hablar de género y el deporte, y ya estábamos el lunes varios como con el corazón, que era como, ¿qué? ¿Hablar de género? ¿Qué género? Me importa tres carajo, me quiero morir. Como, viste, como una cosa así, que un poco era en ese momento, nada, igual la hicimos, la nota y todo, y sirve y funciona, pero por momentos la sensación que hablábamos ahí en el chat era como, basta de hablar de género y de si
mujeres, de si lesbianas, o sea, hay que tomar la tierra, no sé, como que hay algo a veces ahí que se siente más visceral, ¿viste? Como que... Y al mismo tiempo, de repente, no sé, me llega el mensaje de una amiga que está trabajando en el interior, en Güemes, en un pueblo de Salta, en donde escuchan una radio que es como la más escuchada, y que creo que se llama algo con P, me dijo. Bueno, y que enseñan a hablar como español, y que la propaganda, digamos, del curso de español es que el lenguaje inclusivo está mal. ¿Viste? Entonces, claro, como que vos ahí ves la complejidad de la campe. O sea, hay unos que quieren dormir abajo del árbol, otros que dicen que de ninguna manera se duerme abajo del árbol, entonces estamos, no sé, me fui con la pregunta, pero hay algo ahí de que yo siento de que hay algo, sí, que hay que empezar a construir. El otro día, me voy por las ramas de nuevo, perdón, ustedes me corrigen al toque y me traen de vuelta, pero el otro día escuchaba a Zamora, estoy muy con la rosca de todo lo que coyuntura, Moshi, hoy. no puedo laburar a veces porque estoy ahí que no puedo soltar. Pero me gustaba Zamora, una cosa que decía, entrevistado por Berkovich, que Berkovich le preguntaba si creía que todos esos millones de votos que no habían ido a votar, si se traducían en apatía política, en un momento como de no participación, de quedarse en casa. Y bueno, Zamora siempre un entusiasta, le decía que de ninguna manera, que él creía que era un momento en donde las personas, digamos, la sociedad, las comunidades se estaban organizando más autónomamente, que era un momento de apostar a organizaciones más autónomas, más allá de las dirigencias. Y, bueno, nada, en otro contexto tal vez, si no estuviéramos tan apretados en noviembre, tal vez votaría a Zamora. Ahora siento que un poco no puedo votar a Zamora, que tengo que hacer lo que Zamora dice, pero al mismo tiempo en noviembre ir a votar. Como que estoy, y siento que un poco hay algo del feminismo y las estrategias que tienen que ver con eso, pero más sincero. Digo que a mí me gustaría que el feminismo vaya a la plaza de la UTT, y que no sea solo que el feminismo sale a la calle cuando matan a un EPIMI, ¿viste? Porque, nada, justamente la agenda es transversal. Digamos, cuando hablamos del feminismo habla un montón de interseccionalidad y creo que falta un poco de praxis, pero de praxis eso, de una praxis más sincera, de tomarse eso que decíamos antes, ese tiempo de ir a buscar una leña que tal vez no es para el propio fuego, es para el fuego del vecino que se quedó sin leña porque se le mojó, porque tuvo que atender otra urgencia y no llegó a guardarla bajo techo, y bueno, hay que ayudar como con leña posta, ¿viste? No con me gusta. Eso tengo para decir. Me quedé pensando en todo aquello que pensás o que reflexionás o que fuiste pensando y construyendo a lo largo de estos años sobre lo que no entendemos como un modo piola para habitar las canchas, ¿no? Y me gusta mencionarlo como fútbol hackeante. A partir de ahora, un fútbol hackeante de ese fútbol hegemónico que baja, que sí es sponsor, que sí es marca, que sí es reglas patriarcales. Es eso, o no es eso, ¿no? ¿Qué sí es? ¿Qué es el fútbol para vos? ¿Cuáles son las reglas de esa cancha? ¿Qué jugadoras, jugadores? ¿Cómo lo pensamos para quien no entiende y que nada, todo el mundo vio siempre esa cancha con esas reglas y estamos proponiendo otro modo de habitarla, ¿no? También. Sí. Primero quiero decirte, como dije también al principio, que es una cancha que tampoco es que es 100% segura, digamos, como que, digo, es una cancha en donde tratamos de construir, y la propuesta es construir desarmando los intentos, los gestos jerarquizantes, donde tratamos de poder de tomarnos el tiempo para escuchar. Entonces tal vez, si no se pudo hacer el partido este fin de semana, es el que viene, y si en realidad tenemos muchas ganas de que sea este fin de semana, entonces nos tenemos que escuchar y nos tenemos que dar el tiempo. Digo, como un equipo, digamos, siento que es una forma de organizarnos en donde
digamos, el deporte colectivo, el fútbol en particular, tiene mucho de que te tenés que mirar para poder pasarte la pelota. Es como, hay algo ahí del cuerpo que te muestra algo de eso. Y tenés que tener el cuerpo disponible para poder que cuando te venga la pelota no te agarre distraído, digo, como que tenés que estar ahí. Entonces, hay algo de esa manera de organizarse que tiene que verse reflejada en el deporte hackeante, digamos, o sea, o como más hackeado. Yo no sé cómo es, yo siempre digo que a mí me gustaría poder jugar un mundial sin la FIFA, que pienso como, lo digo varias veces esto, de que así como el feminismo logra organizar un paro internacional, creo que puede organizar también un mundial sin la FIFA. Y que entonces ahí tal vez, digo, como cuando organizamos las plazas del aborto y entonces tal vez hay compañeros que están vendiendo cerveza y ese día, entonces toda esa gran cosa que sucede de alguna manera hace a algunas economías que están vendiendo cosas en la feria, bueno, que el Mundial de Fútbol sin la FIFA también pueda atender a eso, ¿no? A pensar la economía. Digamos, hoy la FIFA cuando va y organiza un mundial en un lugar, a nivel económico y a nivel de la, digamos, de lo que es, hace destrozos, a nivel ecológico, construye estadios en lugares imposibles, a costas, digamos, de vidas obreras, digo, como un montón, digamos. Entonces, bueno, evidentemente, si nosotros decimos que nos podemos organizar de otra manera, también podemos hacer de otra manera el deporte. Entonces yo me imagino algo más, qué sé yo, que se juegue en tierras de la UTT y que entonces, no sé, viste, no sé, como que creo que hay que animarse. En el prólogo del libro, de que otros jueguen lo normal, yo cito una frase de María Estela Esbampa que habla de la liberación cognitiva, que habla es un texto que escribió en la pandemia, con otros en un compilado, y habla de esto, de que es un momento de liberación cognitiva, que un poco ella dice que es un momento, tampoco es que, no es que para siempre, como si algo se abriera por un momento y como que por ese momento podemos, yo creo que todavía tenemos un poquito más, me viene a la imagen, siempre vieron esa imagen de Indiana Jones que va pasando y justo saca su sombrero por debajo de la puerta que se cierra. Bueno, siento que estamos todavía ahí, que tenemos un poquito más para poder imaginar, digamos, imaginar realmente otras cosas. Digo, así como nos podemos imaginar ser otras identidades. Total. ¿No? Digo, como que, aparte es eso, siento a veces que sobre la mesa hay leyes que dicen, ¿entendés? Que el Estado, volviendo como un poco así, como a una cosa del género, ¿no? Digo, como que hay una ley que dice que vos sos un chabón, sea lo que sea quien quiera que te venga a decir, vos sos un chabón o una chabón, digo, como que la ley la escribimos nosotros, entonces realmente podemos escribir las reglas que queremos que nos gobiernen. Entonces hay que, o sea, no es que las cosas se escriben de la nada, invisibles, de repente aparecen como naturales una manzana de un árbol. Entonces siento que ahí hay algo que las organizaciones comunitarias, feministas, populares, barriales, rurales, como no sé, digo, creernos que podemos escribir la cosa. Eso, después, bueno, hay que ver qué hacemos con la policía, pero bueno. Claro. Total. Y ahí entra fútbol militante. Ahí ¿nos querés contar cómo surge, qué trae, qué propone? Bueno, Fútbol Militante nace en el 2015, en el encuentro, en ese momento, encuentro nacional de mujeres lesbianas, travestis y trans de Mar del Plata 2015. Después creo que vino el Pluri, bueno, todas esas discusiones. Y éramos, nada, 4 gates loques, 5, 6, un grupete de amigues de lesbianas, que nos juntamos porque se organizaba el segundo encuentro de mujeres que juegan al fútbol, ahí en Mar del Plata, en un lugar en la nada misma, o sea, donde ahora está el Museo de Arte Contemporáneo, que tiene el lobo marino, bueno, pero ahí eso todavía no estaba inaugurado. Éramos 2 equipos, el otro equipo y nosotros, o sea, eso en el 2015, digo, octubre de 2015. Y bueno, y de ahí volvimos con la energía de eso, de utilizar la energía del fútbol para pensarnos políticamente y organizar políticamente otras cosas.
Y bueno, y así fue que nos empezamos a juntar en el Parque Los Andes, siendo 5, después 20, después 30, después 3, 5, 7, pandemia, y ahora de repente de nuevo 5, 10, 20, amigues acá, o sea, como bueno, como que un poco ese fue el comienzo, digamos, como lesbianas queriendo ocupar la cancha, ocupábamos la cancha de noche, porque entrenábamos en el espacio público de noche, entonces eso también era una discusión en nuestros inicios, que se fue transformando, porque también, bueno, aparecieron otras identidades y también otros problemas, ya no éramos solo lesbianas, y ya no solo se trataba de ser mujeres lesbianas, trans, travestis, sino que también venía el macrismo, y entonces había que organizarse en torno a otras cosas, entonces también nos dimos cuenta que la FIFA era Monsanto, y entonces, bueno, empezaron a surgir otras consignas que trajeron otras preguntas, y así también surgió la posibilidad de pensarnos en este espacio en Cañuelas, como pensar también el salir de la ciudad, empezar a pensar el salir de la ciudad, no solo el espacio al aire libre, digamos, no solo como una cosa de escaparse, sino como de ejercitar el ocio, un poco de tener derecho al ocio, a no hacer nada, de por qué siempre hay que hacer algo. Y también, bueno, y sobre todo también, o sea, hoy en fútbol militante pensando mucho, jugando al fútbol muy en esto de de pensar como lo comunitario y nuestra agenda común de esto del alimento, de, no sé, las plantas nativas, cuidar el territorio, el acceso a los espacios verdes, no sé, como pensar esto del buen vivir, ¿no? Digamos, que traen las mujeres indígenas por el buen vivir, que participamos también en la marcha que hicieron contra el terricidio, digamos, como esto, como equipo de fútbol, somos ciudadanos, digamos, como futbolistas somos ciudadanos, tenemos que tener una opinión sobre las cosas, digo, que Messi no opine sobre las cosas no está bien, está mal, porque él es un ciudadano, es un referente, digamos, construye opinión pública, digamos, como es una demencia pensar que les deportistas, siendo tan referentes, no puedan tener opiniones o estén tan controlados para poder dar una opinión. Entonces, bueno, hoy Fútbol Militante piensa que digamos, nos interesa y estamos pensando en poder esto, por ejemplo, ir a jugar al fútbol a algún lado, pero no solo con otro equipo de fútbol, sino pensar como que vamos a conocer una comunidad, y entonces, que no es solo el fútbol, sino es el equipo de fútbol de algo que es un poquito más grande. Tampoco es gigante, ¿no? Pero son amigues, es un vecine, es la huerta comunitaria de la vuelta, es la salita de la salud. Bueno, a ver qué pasa. Como que hay que empezar también a ir a buscar leña seca para otros, que en realidad somos nosotros mismos. Es como el mismo fuego. Todo re así, bueno, todo metáfora campamento. Tema campamento. No, vuelvo a un tema anterior, Moshi, que cuando estabas contaste un poco lo de la marcha de la UTT, dijiste que los feminismos no estaban, y la falta de materialización práctica de la interseccionalidad. Y yo quería agregar otro punto a la discusión que me preocupa en el último tiempo, que es la aparición de argumentos trans excluyentes en parte de los feminismos, y preguntarte un poco en qué puntos estás dando esa discusión, o si te interesa la discusión, o decís, bueno, con esto no nos metemos. Sí, creo que, o sea, gracias a Dios, no, como que tengo la suerte de los espacios en donde habito, digamos, no, y donde, digamos, y con quienes discuto políticamente, como que en general no hay discursos trans excluyentes, sí lo que hay es, y propio, el otro día escuchaba a Anne Millet, compañero que escribió el libro sobre cisexismo y salud, algunas ideas desde otro lado, que él hablaba de como el cisexismo que también tenemos internalizado, como que no sé si hay tanto como en los espacios donde yo habito, donde si es más que se trata de que son espacios donde hay transfobia, sino más bien espacios cisexistas, en donde justamente lo que se entiende como la norma dada y general es que somos todas personas cis. Un poco como la heterosexualidad obligatoria. Entonces,
y ahí sí, es como que me parece que a mí me vienen como o las situaciones incómodas, o donde tengo que dar más el debate, es en ese sentido. Y me parece que está bueno pensarlo, esta propuesta que de alguna manera yo me empapo con mis compañeros, quiero nombrarlos, Ann Milet, que nombré, y a el Negro Montenegro, a ese, que son compañeros también de la colección Justicia Epistémica, porque ellos se meten con la idea del cisexismo. Yo trabajo otra cosa en mi libro, ¿no? Pero a mí me sirvió mucho pensar o empezar a trabajar desde ahí, porque es más lo que tenemos, como no es que a lo mejor somos transfóbicos o somos, no sé, capacitistas, o como si no es como, es eso que tenemos internalizado que hay que desarmar, y no porque a lo mejor odiemos, sino porque realmente lo tenemos internalizado. Y se nos escapa y se nos presenta y lo hacemos, y entonces, bueno, me parece que más que por la transfobia de gente que sea fóbica o que odie, más por lo que creemos que asumimos que es el mundo. Un poco esto que decía antes, de animarnos a escribir otras formas, otras reglas, también es reconocer que esto que somos, así como nos vemos frente al espejo, tal vez no es la única verdad. Digamos, o sea, cuando yo empecé a transicionar, o como en realidad pienso que estoy transicionando desde que nací, porque siempre de alguna manera hubo algo ahí donde yo estaba en una búsqueda medio, ¿a dónde voy con esto? Pero cuando yo vi a un chabón hacer pis sentado en un boliche que no tenía puerta al baño, como que a mí me cayó la ficha, ¿entendés? Como de lo que podemos ser, de como esa cosa como de la verdad de los cuerpos, ¿viste? Como esto de las mujeres tienen vagina, los varones tienen pene, entonces ya es como una verdad que después la llevás con vos para siempre de alguna manera. Entonces, no solo por si esos cuerpos son cis o trans, sino como que creo que pensar en desarmar el cisexismo es también esto, es como decir, no todos los cuerpos son iguales, no todas las corporalidades son iguales, no solo por el género o el sexo, sino también como incluso algo más, ¿no? Como, entonces iría por ahí. A mí me sirve pensarlo así, porque incluso yo también a veces me cuesta como, asumo a lo mejor que todos los cuerpos son cis o trans, me muero ahí, me pierdo y también quedo como, viste, cerrado a una nueva doble dicotomía, y me parece que hay que seguir redoblando. De hecho, ahí atás una discusión que en muchos sentidos, ¿no?, abrió un montón de panoramas en torno a la discusión en el Congreso, en las calles, políticamente, en torno a la interrupción voluntaria del embarazo. Hoy ley, ¿no? Era como muy loco pensar en que eso podía suceder fuera del cuerpo de una mujer. Y vos decías, no, la mujer, no solo la mujer tiene capacidad de gestar, digo, hablemos de personas con capacidad de gestar, hablemos de cuerpos menstruantes, hablemos, ¿no? Digo, ¿cómo entró ahí la discusión sobre la masculinidad trans, Moshi? Sí, yo creo que eso fue el activismo de la masculinidad trans, eso como me parece que también hay que decirlo y reconocerlo, que puso en ese 2018 que se estaba debatiendo, como que empujó la agenda así, dijo, acá estamos, brum. Y bueno, sí, creo que amplió eso, que como que ves hablar de cuerpos con capacidad de gestar, habilitó que cuando ahora se habla todo de gestión menstrual, se hable también de cuerpos con capacidad de gestar, ¿no? Como que cuando se nombró una cosa, de repente se cayó toda la biblioteca. Entonces, por eso también pienso en esto de animarnos, o que soy un entusiasta de animarnos a escribir la regla, porque pienso que no es algo tan complejo, y que cuando escribís una regla, vos no sabés todo lo que viene después. Digo, con lo que pasa con la ley de identidad de género, es muy poderoso, digamos, si vos la ves lo que te permite. Yo no tengo hecho el cambio registral y no lo voy a hacer porque no me representan las categorías que existen, ¿no? Pero siempre pienso que como activista, o sea, me parece muy poderoso lo que yo puedo hacer con mi DNI cuando voy a un lugar y me piden el documento, entonces digo, soy un chabón y me tenés que tratar de masculino y tiene el DNI ahí, y ahí como que se genera toda una fricción y toda pero bueno, de alguna manera hay un debate y hay
como un debate público, una puesta en crisis, en cuestión, a poner en crisis esa institucionalidad, ¿entendés? Que es el DNI. Es el DNI. No porque piense que hay que, o sea, no quiero que eso suene como que estoy en contra del DNI, sino como que a veces, viste, hay que animarse un poco y creo que, por ejemplo, la ley de identidad de género, yo no sé cómo pasó, pero pasó y permite un montón de cosas que nos permite imaginar un montón. Entonces tomemos lo rico de eso, como, bueno, no sé, ya me fui, perdón. No, pero estuviste señalando esto. Me gustó la imagen que usaste de las masculinidades trans se empujaron y produjeron otra escena. Y cuando decías eso pensaba como que la dificultad social para muchas alianzas para producir ese empuje que haga visible, por ejemplo, la desaparición de Tehuel, ¿no? Y que quizás esa esa dificultad de construcción pública también tenga que ver con que Tehuel es una masculinidad trans. Y digo, no sé si es un exceso pensarlo así, o pasa también por ahí lo difícil de encontrar un lugar que no está, ¿no? Socialmente. Sí, lo que pienso del caso de Tehuel es que sí, pienso que pasa porque es una masculinidad trans y porque es del conurbano, porque es un pibe trans de las clases populares. O sea, el otro día que digamos, y no con ánimos de pelear ni nada, digamos, estoy hablando acá en confianza en el canal de la televisión de la universidad para pensar juntos, pero desapareció el sobrine, creo que era el sobrino de Bauer, y en un minuto había, digamos, a mí me llegaron por lo menos 10 WhatsApp y estaba en todas las redes, digamos, no habían pasado ni 24 horas y se había hecho un despliegue. Y horas después pasó lo mismo con otro chico, también de una escuela, creo que de colegiales, o no me acuerdo bien, pero digamos, de un barrio de clase media de la capital federal. Y la verdad que me da mucha bronca porque pienso que cuando desapareció Tehuel, aparte de esto, viste, en plena pandemia, o sea, como que también la movilización a la calle, digamos, hay un montón de dificultades y no se prenden las mismas alarmas. Y entonces, sí, o sea, no es que las masculinidades trans empujan, porque de alguna manera, si no empujás, si no te pones, digamos, muchas veces el feminismo acusa al activismo travesti trans no binario de, vienen viste, pero otra vez pero están, no, bueno, no nos dimos cuenta, viste, como que parece que estamos rompiendo la bola, que somos medio jede, que, ¿no? Como medio que tiramos ahí. Pero la verdad es que si hay algo que te muestra el mundo, es que si no gritás, si no empujás, si no metés un par de codazos, pareciera ser que no. Y un poco creo que lo que pasó con Tehuel y lo que pasó con el chico también del norte, que aparecieron sus restos óseos después de varios años de desaparecido, digo, no es casual, digo, no, nada, tampoco quiero pensar que es en contra de, no, justamente, es el cisexismo, es solo reconocer que lo que vale es una cosa y que lo demás no existe. Entonces, bueno, sí creo que por eso también creo que hay que también trascender en esto, no trascender, porque sí es importante, porque somos con nuestro género, con nuestra identidad, con nuestro documento, digo, como incluso somos con nuestro documento cuando ese documento no dice lo que somos, digo, como que incluso eso que no dice y que es una contradicción es parte de lo que somos. Pero creo que hay que lo de un pensamiento más, o de animarse a algo más autónomo, de escribir pequeñas reglas propias, porque también esto, sale el documento con X, sale la ley de identidad de género, digo, como que al toque también todo se vuelve ley, todo se vuelve como institucionalizado, y pareciera que se te acaban los argumentos, porque como, bueno, ya no sé qué decir, no sé si pedir otra ley o no, viste, como, no sé qué. Entonces como que hay algo ahí también de las discusiones que a veces no sabes bien para dónde seguirlas, si tiene que ver con que si es por el género, si es por
Yo pienso que hay que ir a la marcha de la UTT a pedir alimentos sanos y accesibles, que ahí hay algo del hackeo que yo siento que tiene más que ver, tal vez nada, vengo muy entusiasmado de ayer, que para mí necesitaba ese mimo al corazón, pero siento que hay algo con llenar esas plazas inesperadas donde no te imaginaba, donde no se imaginaban que ibas a estar, ¿viste? Como que esto, que de repente se llena de monstriada y de feministas la plaza de la UTT. Y capaz que, digo, porque la UTT también es un espacio, como me imagino que deben tener las compañeras ahí, discusiones con los compañeros sobre las violencias de género, sobre el machismo, digo, como muy, digo, los espacios rurales no son espacios fáciles, no son espacios que porque digan alimentos sin veneno son feministas deconstruidas, no, o sea, tienen sus complejidades, pero justamente pienso que si todos fuéramos a esa plaza inesperada, algo podría pasar del hackeo. Algo se movería, ¿no? Y ya en los minutitos finales de esta hermosa charla, hermoso encuentro, Moshi, te proponemos, para mí todo lo que fuiste pensando lleva a este hermoso final que pensamos y que invitamos a soñar en estos últimos minutitos, así que te llevo ahí de la mano un ratito a soñar otra humanidad. No queremos más esta humanidad, decía Susie Shock, dice Susie Shock, y te propongo eso, ¿no? ¿Qué humanidad te imaginás para las distintas formas de habitar este mundo? ¿Cómo hackeamos este mundo? ¿Y qué resultados a partir de hackear? Vamos a ponernos positivos, positivas, positives. Hackeamos este mundo, estas formas que no nos copan. ¿Qué humanidad, Moshi? No quiero ser aguafiestas, me cuesta un poco ser optimista, pero en un gesto justamente deconstructivo de la humanidad, creo que nos tenemos que, como humanidad, animarnos a pensar un mundo sin humanidad, no porque piense en algo de que es el fin, como, entonces nos morimos, sino como en un gesto jerarquizante, de que no somos lo único y lo más importante, sino que podría haber un mundo sin nosotros, les humanes, y estaría muy bien también, como, no sé, digo, como, esa sería mi idea de pensar, de cómo imaginar un mundo. Pienso que el feminismo es también un modo de reconciliarme conmigo. Qué raro eso, como si te encontrás de los feminismos que a nosotras nos interesan más, ¿no? Que no son los de, qué empoderamiento, te tenés que manejar como la más grosa, sino lo otro, ¿no? Que es como una tolerancia, una reconciliación con la fragilidad, con el tiempo, con el cuerpo, con la ruptura con toda una cantidad de mandatos de disciplina, de obligaciones, y en ese sentido lo vivo más como una reconciliación, pero conmigo, sí, como una reconciliación conmigo, con mi vieja, con otras, ¿no? Con otras, eso, podés dialogar